En la Biblia podemos encontrar muchas promesas y bendiciones, pero igualmente podemos encontrar fuertes castigos que se han dictado a los que no cumplen la ley de Dios. Dios es un ser justo que nos ama, pero igualmente puede llegar a ser implacable con los que no cumplen la ley o solo buscan la maldad. Egipto antiguo fue uno de los territorios que experimentó la mayor condena en la Biblia. No solo murieron todos los primogénitos, sino que por culpa del faraón, muchas más desgracias cayeron sobre ellos. Quédate hasta el final de este video, si deseas conocer el error de Cam y las 7 condenas que implica a Egipto en una de ellas. La condena de Adán y Eva por desobediencia, Génesis 3, 16-19. Adán y Eva fueron creados por Dios y colocados en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde disfrutaban de una relación íntima con Dios y entre ellos mismos. Dios les dio el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que morirían si lo hacían. La serpiente, engañando a Eva, la persuadió para que desobedeciera el mandato de Dios y comiera del fruto prohibido. Eva luego dio del fruto a Adán, quien también comió. Esta desobediencia deliberada representó el primer pecado cometido por la humanidad, rompiendo así la comunión perfecta con Dios. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva por su pecado, pronunció varias maldiciones como consecuencia de su desobediencia. A Eva y a todas las mujeres. Se le dijo que experimentaría dolor en el parto y que su deseo estaría sujeto a su esposo. A Adán y todos los hombres se le dijo que la tierra produciría espinas y cardos y tendría que trabajar arduamente para obtener alimentos. Además, se le recordó que regresaría al polvo, es decir, que experimentaría la muerte física como resultado del pecado. Estas maldiciones representan las consecuencias del pecado original de Adán y Eva. No solo afectaron la relación de la humanidad con Dios y la creación, sino también las relaciones humanas y el trabajo en la tierra. Esta condena inicial es crucial para entender la condición caída de la humanidad y la necesidad de la obra redentora de Jesucristo. A través de la historia de Adán y Eva, vemos la seriedad del pecado y la misericordia de Dios al ofrecer un plan de redención para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. La condena de Caín por asesinar a su hermano Abel, Génesis 4, 11, 12. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, nacidos después de la expulsión del jardín del Edén. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel, las primicias de su rebaño, y no la de Caín, los frutos de la tierra. Esto provocó celos y enojo en Caín hacia Abel. En su enojo, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. Este fue el primer acto de homicidio registrado en la Biblia, marcando un momento trágico en la historia humana. Cuando Dios confrontó a Caín por el asesinato de Abel, pronunció una maldición sobre él como consecuencia de su pecado. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, 11, 12. Esta condena implica que la tierra ya no sería fértil para Caín, quien era agricultor, y que viviría como un fugitivo y extranjero. La condena de los habitantes de Sodoma y Gomorra por perversión, Génesis 19, 24-25. Sodoma y Gomorra eran ciudades situadas en la región del Valle del Jordán, en una zona fértil y próspera. Sin embargo, a pesar de su aparente prosperidad, estas ciudades estaban marcadas por la corrupción moral y la maldad. La Biblia describe cómo la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado a un punto crítico, causando gran aflicción en la región. Cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, Lot, quien residía allí, los recibió en su casa como huéspedes. Sin embargo, la maldad de la ciudad se hizo evidente cuando los hombres malvados de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes para abusar de ellos sexualmente. Este acto atroz reflejaba la depravación moral y la falta de respeto por los principios de hospitalidad y justicia. La perversión y maldad desenfrenada en Sodoma y Gomorra llevaron al juicio divino. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Génesis 19, 24-25. El juicio divino fue repentino y devastador, con una lluvia de azufre y fuego que consumió por completo las ciudades y todo lo que había en ellas. Este acto ejemplifica la justicia de Dios contra la maldad y la rebelión humanas, mostrando las serias consecuencias del pecado y la corrupción. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias del pecado y la depravación humana. Es un recordatorio de la importancia de vivir en rectitud y obedecer los mandatos de Dios. También destaca la misericordia divina al rescatar a Lot y a su familia antes del juicio final, mostrando que Dios conoce y protege a los justos en medio de la maldad circundante. La condena de Sodoma y Gomorra es un evento histórico y teológico que ilustra la justicia divina y subraya la necesidad de vivir vidas íntegras y justas delante de Dios. Esta narrativa ha sido transmitida a lo largo de las generaciones como una advertencia eterna sobre las consecuencias del pecado y la gravedad de la rebelión contra Dios. La condena de Ananías y Safira por mentir al Espíritu Santo, Hechos 5, 1-11. Este pasaje ocurre en los primeros días de la Iglesia primitiva, poco después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús en Jerusalén, Hechos 2. En este contexto, los creyentes estaban experimentando un profundo sentido de comunidad y compartían sus posesiones entre sí conforme tenían necesidad. Hechos 4, 32-37. Ananías y Safira, un matrimonio en la comunidad cristiana, vendieron una propiedad pero decidieron retener parte del dinero para sí mismos, mientras presentaban una porción del producto de la venta como si fuera la cantidad total. Engañaron a la iglesia y a los apóstoles, haciéndoles creer que estaban dando todo el producto de la venta, cuando en realidad estaban reteniendo parte de él para beneficio propio. Cuando Ananías presentó su contribución ante los apóstoles, Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontó su mentira. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3-4. Ananías cayó muerto al instante cuando escuchó estas palabras. 3 horas más tarde, Safira llegó, y sin saber lo que le había sucedido a su esposo, también mintió sobre la cantidad que habían recibido por la venta de la propiedad. Pedro le preguntó, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te llevarán a ti. Hechos 5:9. Safira también cayó muerta ante el juicio de Dios. Estos eventos impactantes revelaron la seriedad de mentir al Espíritu Santo y engañar a la comunidad de creyentes. La condena de Judas Iscariote por traicionar a Jesús, Mateo 27, 3-5. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, traicionó a su maestro por 30 piezas de plata, identificándolo con un beso en Getsemaní durante la celebración de la Pascua. Después de entregar a Jesús, Judas experimentó remordimiento y devolvió el dinero a los líderes religiosos, confesando su culpa. Sin embargo, su arrepentimiento no fue genuino, y atormentado por la culpa, se suicidó. La historia de Judas enseña sobre las devastadoras consecuencias de la traición y el pecado. Su acto de traición cumplió un propósito en el plan redentor de Dios, pero también ejemplifica la importancia del arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón de Dios, en lugar de caer en desesperación. La condena de Faraón y Egipto por resistir al pueblo de Dios, Éxodo 7:12. En el contexto histórico del Éxodo, los israelitas se encontraban esclavizados en Egipto bajo el dominio opresivo de Faraón. Dios había prometido liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Faraón se resistió y se negó a dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de las advertencias y las señales milagrosas realizadas por Moisés y Aarón en nombre de Dios. Dios envió una serie de plagas sobre Egipto como juicio divino y como medio para demostrar su poder sobre los dioses egipcios y liberar a su pueblo. Cada plaga fue una muestra del poder sobrenatural de Dios y una advertencia para que Faraón liberara a los israelitas. Plaga de la sangre.
Dios convirtió las aguas del Nilo en sangre, lo cual afectó la vida y economía de Egipto. Éxodo 7, 14, 25. Plaga de las ranas. Dios hizo que las ranas invadieran toda la tierra de Egipto. Éxodo 8, 1, 15. Plaga de los piojos. Dios envió una plaga de piojos que cubrió a los hombres y animales de Egipto. Éxodo 8, 16, 19. Plaga de moscas o tábanos. Dios envió una plaga de moscas o tábanos sobre Egipto. Éxodo 8, 20, 32. Plaga contra el ganado. Dios mató al ganado de Egipto, dejando a los egipcios sin sus recursos económicos y alimenticios. Éxodo 9, 1-7. Plaga de úlceras. Dios causó úlceras dolorosas en los hombres y animales de Egipto. Éxodo 9, 8-12. Plaga de granizo. Dios envió una tormenta de granizo que destruyó las cosechas egipcias. Éxodo 9, 13-35. Plaga de langostas. Dios envió una plaga de langostas que devoró lo que quedaba de las plantas en Egipto. Éxodo 10, 1-20. Plaga de oscuridad. Dios cubrió Egipto con una oscuridad tan densa que se podía sentir. Éxodo 10, 21-29. Plaga de la muerte de los primogénitos. Dios ejecutó un juicio final, causando la muerte de todos los primogénitos egipcios, pero protegiendo a los israelitas que habían aplicado la sangre del cordero sobre los dinteles de sus puertas. Éxodo 12, 1-30. Después de cada plaga, Faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir al pueblo de Israel. Esto condujo a la condena final, la muerte de los primogénitos. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto se produjo como resultado de la última plaga y la celebración de la Pascua. Dios protegió a su pueblo y los llevó finalmente a la libertad a través del Mar Rojo, mientras que Faraón y su ejército perecieron en las aguas. Éxodo 14. La condena de Cam por ver la desnudez de su padre. Después del diluvio que devastó la tierra, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes. Tras salir del arca, Dios hizo un pacto con Noé y sus hijos, estableciendo que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio. En este contexto, Noé planta una viña y luego se embriaga con el vino que produce. En Génesis 9, 20, 23, se relata que Noé se embriagó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre y no solo la contó a sus hermanos, sino que también se burló de ello, Sem y Jafet, quienes tomaron una capa, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Cuando Noé se entera de lo sucedido, no maldice directamente a Cam, pero sí maldice a su hijo Canaán, descendiente de Cam, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Génesis 9:25. Esta maldición se interpretó como una condena sobre la descendencia de Cam, representada especialmente por Canaán. La reacción de Noé puede entenderse desde la perspectiva de la dignidad y el respeto filial. Noé, en su estado vulnerable y deshonroso, esperaba ser tratado con respeto y honor por sus hijos. La actitud de Cam al hablar del asunto parece haber sido irrespetuosa o irreverente hacia su padre. La maldición sobre Canaán ha sido interpretada como una consecuencia de la falta de respeto filial mostrada por Cam. Esta condena no solo establece una lección sobre el respeto a los padres, sino que también señala la importancia de la dignidad y la integridad familiar. En la tradición cristiana, este incidente se considera una advertencia sobre la importancia del respeto filial y la honra hacia los padres, que se refuerza en otros pasajes bíblicos, como el mandamiento de honrar al padre y a la madre en Éxodo 20:12 y Efesios 6:2-3. Aunque la condena no cae directamente sobre Cam, su actitud irrespetuosa lleva a una maldición sobre su descendencia, enseñando así una lección sobre las repercusiones de nuestras acciones en las generaciones futuras. Cuéntanos, ¿conocías estas condenas de la Biblia? ¿Cuál crees que es la más severa? ¿Serían posibles que estas condenas se repitieran en la actualidad? Si tienes alguna duda sobre el tema, háznoslo saber en la sección de abajo. Para nosotros es muy importante tu participación en este canal. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.